Aquí andamos, ir en Uruapan, oiga, ya aquí andamos encargados. Nomás para ver si va a estar con nosotros o no, pues le mandamos el mensaje que se acomode con nosotros. El video que estás a punto de escuchar nunca debió existir. Nadie dentro del CJNG quería que saliera a la luz, porque cuando apareció, no solo expuso una traición, expuso algo mucho más peligroso, que dentro del propio cartel alguien ya estaba moviendo las piezas para quedarse con el poder. Y lo más inquietante de todo es que esa grabación apunta directamente a un nombre que durante años había permanecido en las sombras, el hombre conocido como el 03. Durante mucho tiempo fue solo un número dentro de la estructura del cartel, un operador silencioso, alguien que ejecutaba órdenes sin llamar la atención. Pero todo cambió cuando ese video empezó a circular en círculos muy cerrados. Porque en la grabación no solo se escuchan conversaciones comprometedoras, también se revelan decisiones que podrían alterar el equilibrio completo dentro del CJNG. Y cuando ese tipo de información aparece, significa que alguien cometió un error o que alguien decidió hablar. Pero antes de entender por qué ese video es tan importante, hay que retroceder un poco. Durante años el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas del país. Su estructura se construyó sobre lealtades férreas, miedo absoluto y una regla no escrita que todos entendían perfectamente. La traición se paga con la vida. Por eso, lo que está ocurriendo ahora resulta tan extraño, porque lo que ese video sugiere es que alguien dentro de la organización empezó a jugar su propio juego. Y ese alguien, según muchas versiones que circulan en círculos cercanos al poder, podría ser precisamente el 03. Lo curioso es que su nombre nunca aparecía en las noticias. No era el tipo de figura que buscaba protagonismo, era más bien lo contrario. Un operador que se movía detrás de las decisiones importantes. Alguien que sabía cuándo hablar y cuándo desaparecer. Y justamente por eso, lo que se escucha en esa grabación resulta tan inquietante, porque sugiere que desde hace tiempo se estaba preparando algo mucho más grande que un simple movimiento dentro del cartel. Algunos dicen que era una estrategia de supervivencia, otros creen que era el inicio de una guerra interna, pero lo que realmente cambió todo fue el momento en que ese video dejó de estar solo dentro del círculo criminal, porque eventualmente alguien más tuvo acceso a él, y ese alguien podría ser uno de los funcionarios de seguridad más influyentes del país, Omar García Harfuch. Si eso es cierto, significa que la grabación no solo revela tensiones internas dentro del CJNG, también podría convertirse en una pieza clave dentro de una operación mucho más grande. Una operación que busca desmantelar parte de la estructura del cartel. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque si Harfuch realmente tiene acceso a ese material, entonces alguien dentro del CJNG decidió filtrarlo. Y eso abre una pregunta inquietante. Si tú estuvieras dentro de una organización donde la traición significa muerte inmediata, ¿te atreverías a filtrar un video así? ¿O lo harías solo si supieras que el equilibrio de poder ya estaba cambiando? Porque según algunas versiones, ese video no solo muestra conversaciones, también revela quién estaba tomando decisiones que antes pertenecían a otros. Y cuando ese tipo de cambios ocurren dentro de organizaciones como el CJNG, significa que alguien está intentando ocupar un trono que todavía tiene dueño. Pero lo que ocurrió después de que ese video empezó a circular hizo que muchos dentro y fuera del cartel entendieran que algo mucho más grande estaba en marcha. Porque no pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer movimientos extraños. Movimientos que sugerían que alguien ya estaba tratando de adelantarse a lo que venía. Y justo ahí fue cuando comenzaron las sospechas más peligrosas. Porque algunos empezaron a preguntarse si el 03 realmente estaba intentando tomar el control. O si alguien estaba usando su nombre para provocar una guerra interna que beneficiaría a otros. Y cuando Omar García Harfuch empezó a recibir informes sobre ese video, la situación cambió por completo. Porque si hay algo que él entiende perfectamente, es que cuando un cartel empieza a fracturarse desde dentro, es cuando se vuelve más vulnerable, pero también es cuando se vuelve más impredecible. Y lo que Harfuch descubrió después de analizar ese material fue algo que nadie dentro del CJNG esperaba que saliera a la luz.
Después de que ese video comenzó a circular entre analistas de seguridad, una cosa quedó clara casi de inmediato. El nombre que aparecía repetidamente en la grabación no era un simple operador dentro del CJNG, no era un número más dentro de la estructura. En varios fragmentos se escuchaba con claridad cómo algunos miembros lo mencionaban con cautela, casi con miedo. Nemesio Ceguera Cervantes no aparecía en la conversación, pero el nombre que sí comenzaba a repetirse era otro: Ricardo Ruiz Velasco. El hombre que dentro de ciertas estructuras era identificado como el 03. Durante años su papel había sido el de un operador estratégico, no el rostro público del cartel, no el líder visible. Más bien alguien que se movía en los niveles donde realmente se toman decisiones. Alguien que entendía cómo funcionaba el poder dentro del CJNG y cómo moverse sin levantar sospechas. Pero en ese video hay algo que rompe completamente esa imagen. En una parte de la grabación se escuchan a uno de los hombres decir algo que cambia el tono de toda la conversación. Dice: ahora todo pasa por Ricardo. Ya no se mueve nada si él no lo autoriza. La frase es breve, pero dentro de una organización como el CJNG tiene un peso enorme, porque significa que el poder está empezando a concentrarse en alguien que antes no ocupaba ese lugar. Y cuando eso ocurre dentro de un cartel, lo que sigue casi siempre es una lucha silenciosa por el control. Algunos dentro del grupo comenzaron a sospechar que Ricardo Ruiz Velasco estaba construyendo su propio círculo de poder, operadores leales, rutas bajo su control, decisiones que ya no pasaban por las figuras tradicionales, movimientos que poco a poco cambiaban el equilibrio dentro de la organización. Y cuando esas señales comenzaron a aparecer, también comenzaron los rumores. Rumores de que algunos mandos no estaban dispuestos a aceptar ese cambio. Rumores de que dentro del cartel ya había gente preguntándose si Ricardo estaba intentando algo mucho más grande que simplemente administrar operaciones. Porque cuando alguien empieza a concentrar demasiado poder dentro de una estructura criminal, solo existen dos posibles finales: o logra consolidarse, o provoca una guerra interna que termina devorándolo todo. Pero lo que nadie dentro del CJNG esperaba es que ese mismo video terminaría llegando a manos de uno de los hombres que más ha estudiado cómo funcionan estos grupos: Omar García Harfuch. Cuando Harfuch recibió los primeros reportes sobre la grabación, la interpretación fue inmediata. Si Ricardo Ruiz Velasco realmente estaba consolidando poder dentro del CJNG, entonces esa fractura podía convertirse en una oportunidad para golpear al cartel desde dentro. Y según fuentes cercanas a los análisis de seguridad, la decisión fue clara: ir con todo contra él. No como un objetivo más dentro del mapa criminal, sino como una pieza clave en un momento donde el cartel podría estar entrando en una etapa de conflicto interno. Porque cuando una organización tan poderosa empieza a fracturarse, cada movimiento se vuelve más peligroso. Los aliados cambian, las lealtades se rompen, y lo que antes era una estructura sólida puede transformarse en un campo de batalla invisible. De hecho, algunos analistas empezaron a plantear un escenario inquietante. Si Ricardo Ruiz Velasco estaba intentando consolidar poder, y si Harfuch estaba decidido a golpear directamente esa estructura, lo que podría venir no sería solo una operación policial. Podría ser una confrontación que alteraría por completo el equilibrio dentro del CJNG. Una guerra silenciosa, una lucha de poder donde nadie sabe realmente quién terminará dominando el tablero. Pero hay algo aún más inquietante en el video que empezó a analizarse con más detalle, porque en un momento específico de la grabación alguien menciona algo que pocos notaron la primera vez que lo escucharon. Una voz dice que Ricardo ya tiene a los suyos listos. Esa frase aparece casi como un comentario casual, pero dentro del contexto de todo lo que se escucha en la grabación significa algo muy distinto. Significa que el movimiento no estaba empezando en ese momento. Significa que llevaba tiempo preparándose. Y si eso es cierto, entonces la pregunta cambia completamente. Porque ya no se trata solo de si Ricardo Ruiz Velasco está acumulando poder dentro del CJNG. La verdadera pregunta es otra. ¿Estaba preparando una sucesión dentro del cartel o alguien está utilizando su nombre para provocar la guerra interna más peligrosa que la organización haya enfrentado en años? Y lo que los analistas descubrieron en los siguientes fragmentos del video sugiere que la respuesta podría ser mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Mientras los analistas seguían revisando una y otra vez los fragmentos del video filtrado,
Una conclusión empezó a repetirse en cada reporte interno. Si lo que se escuchaba en esa grabación era real, entonces el nombre de Juan Carlos Valencia González ya no era simplemente el de un operador dentro del CJNG. El hombre al que muchos dentro de la organización llaman el 03 parecía estar ocupando un lugar mucho más delicado dentro del equilibrio del cartel. Y cuando esa conclusión llegó a los oídos de Omar García Harfuch, la interpretación fue inmediata. No se trataba solo de una pieza más dentro del rompecabezas criminal. Se trataba de un punto de presión, una grieta dentro de una estructura que durante años había funcionado con disciplina brutal. Porque si algo demuestra la historia de los carteles, es que cuando el poder empieza a concentrarse en manos distintas, siempre aparece la sospecha. Y la sospecha, dentro de organizaciones construidas sobre el miedo, suele terminar en algo inevitable: traiciones. En varios fragmentos del video hay algo que resulta inquietante. No se habla de Juan Carlos Valencia González como alguien que está intentando escalar posiciones. Se habla de él como alguien que ya tiene influencia suficiente para cambiar decisiones dentro de ciertas operaciones. En un momento de la grabación, una voz menciona que si el 03 ya dio la orden, entonces se mueve. Nadie discute. Nadie cuestiona, solo hay silencio después de esa frase. Y ese silencio es revelador, porque significa que dentro de ese grupo todos entendían perfectamente lo que estaba ocurriendo. El poder estaba empezando a moverse, y cuando el poder se mueve dentro del CJNG, siempre hay alguien que siente que su lugar está siendo amenazado. Al mismo tiempo, del lado de las autoridades, la información que empezaba a construirse alrededor de Juan Carlos Valencia González era cada vez más clara. Si realmente estaba consolidando control sobre ciertos operadores y decisiones logísticas dentro del cartel, entonces se estaba convirtiendo en una figura clave dentro de la estructura. Y cuando una figura así aparece, las estrategias cambian. Según varias fuentes cercanas a análisis de seguridad, la postura que comenzó a tomar el equipo de Omar García Harfuch fue directa: ir con todo contra él. No solo como un objetivo operativo, sino como una pieza que podía desencadenar algo mucho más grande dentro del CJNG. Porque si el 03 era realmente una figura en ascenso dentro del cartel, golpear esa estructura podía provocar un efecto dominó dentro de la organización. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa. Porque cuando un cartel percibe que alguien está siendo buscado con intensidad por las autoridades, también empieza a sospechar de esa persona. Empiezan las preguntas internas, empiezan las miradas incómodas. Y en un mundo donde la lealtad se mide en silencio y obediencia absoluta, cualquier duda puede convertirse en una sentencia. Algunos analistas empezaron a plantear un escenario inquietante. Si Juan Carlos Valencia González realmente estaba acumulando poder dentro del CJNG, entonces el hecho de que su nombre apareciera en investigaciones tan visibles podía desencadenar una reacción interna. Una reacción que podría transformarse en una lucha por el control del cartel. Y justo en uno de los últimos fragmentos del video aparece una frase que cambia completamente la interpretación de todo. Una voz dice algo que apenas dura unos segundos, pero que deja una pregunta flotando en el aire. Si el 03 sigue creciendo, pronto va a haber 2 jefes. Nadie responde. La conversación se corta, pero lo que esa frase sugiere es explosivo, porque dentro de organizaciones como el CJNG no puede haber 2 centros de poder al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, inevitablemente llega la confrontación. Una confrontación que puede ser silenciosa al principio, pero que siempre termina redefiniendo quién controla realmente el tablero. Y eso es exactamente lo que muchos comenzaron a temer, que el CJNG estuviera entrando en una etapa de tensión interna donde las lealtades podrían romperse, donde los operadores empezarían a elegir bandos y donde cada movimiento de las autoridades podría acelerar un conflicto que ya se estaba gestando desde dentro. Porque si algo dejó claro el análisis completo de ese video, es que la figura de Juan Carlos Valencia González ya no podía ignorarse dentro del mapa de poder del cartel. Pero lo que nadie esperaba descubrir en los últimos segundos de esa grabación era que alguien dentro del CJNG ya estaba tomando una decisión que podía cambiar completamente el destino del 03.